El séptimo juzgado de garantía de Santiago determinó que el Servicio Electoral y Gendarmería deben disponer de los elementos necesarios para que los imputados en prisión preventiva no acusados puedan sufragar en las elecciones del próximo 17 de noviembre. Y para ahondar en este tema nos acompaña justamente Daniel Urrutia, magistrado del séptimo juzgado de garantía de Santiago. Magistrado, gracias por conversar con nosotros. Muy buenas noches a todos y a todas. Respecto a esto, que parece un poco inusual plantearse este tema, esta pregunta de si las personas que están en las cárceles pueden o no votar, ¿qué es lo que se ha resuelto específicamente a través de su tribunal? Bueno, esto tuvo que ver con una visita carcelaria en el mes de junio, donde informalmente se comenzó a conversar acerca de por quiénes iban a votar. Entonces, pero los presos decían, bueno, nosotros no vamos a poder votar. Y eso llevó al tribunal que en esa visita se le preguntó al señor alcaide de qué manera iba a realizar el mecanismo para que las personas que estuvieran en prisión preventiva, no acusadas, pudiesen ejercer el derecho político del voto que se encuentra garantizado para todos y todas en la Constitución Política del Estado. La respuesta de Gendarmería fue un poco de sorpresa, pero señalaron que ellos no tenían ningún inconveniente y que le iban a preguntar al director nacional. Le preguntaron al director nacional y el director nacional dijo, nosotros no tenemos ningún inconveniente, pero esto no se excede y debiera ser el CERVEL. Se le consultó al CERVEL esta situación y el CERVEL en una primera instancia no contestó, no informó. Se le apercibió que contestara y tampoco lo hizo, y el tribunal ordenó una audiencia para discutir este asunto, digamos, ¿no? La audiencia al cual se citó a la Defensoría Penitenciaria, porque son ellos los que defienden a los internos, al Instituto Nacional de Derecho Humano por su materia propia, defender los derechos humanos actualmente, al CERVEL, ¿no?, al Ministerio Público, y se comenzó una discusión en la audiencia el día jueves. Bueno, y esto que parece inaudito y tal vez le pareció también al propio alcaide, por lo que usted me mencionó, por lo que fue su respuesta, digamos, en términos legales, aplicando la ley, ustedes como magistrados, ¿quién no puede votar? ¿Quién hoy día, o sea, una persona que está privada de libertad, quiénes sí podrían votar y quiénes no, de acuerdo a lo que dice la Constitución y las leyes? La Constitución es clara que se suspende el derecho a voto de aquellas personas acusadas de delitos que merezcan pena aflictiva, ¿no? O sea, cualquiera que esté acusado de esas características de delito, no se suspende su derecho al voto. Por eso el Ministerio Público debe informar al CERVEL para poder hacer el cruce con la base de datos y por lo tanto que esas personas estén inhabilitadas para votar, estando en libertad también. Sí, el problema se nos plantea al respecto a aquellas personas que están en proceso, que no han sido todavía condenadas, que están en prisión preventiva, ¿no?, pero que no pueden votar por esa razón, porque están impedidos por estar encerrados, pero no tienen ningún impedimento ni legal ni constitucional para ejercer su derecho político. En el caso de mi tribunal son aproximadamente 373 internos, de los cuales habría que hacer el cruce de quienes no están acusados, ¿no? ¿Esto solamente dice relación con el penal que usted visitó o entiende que esto también se va a extender hacia los otros penales, lo va a tomar Gendarmería a nivel...? Mi competencia tiene que ver con asegurar que la prisión preventiva no se convierta primero en una pena anticipada, y segundo, que no se limiten otros derechos más que estrictamente los necesarios para que sufran esta prisión preventiva. La persona que está condenada, derechamente condenada, aquí digamos, ¿cuáles son los derechos que se le ven privados o restringidos, aparte de la libertad? ¿Cuáles son los otros derechos, digamos, que una persona no puede ejercer? La condena, finalmente, cuando en su parte ya resolutiva, señala los días de cárcel, eventualmente, si tiene beneficio o no, porque podría tener beneficio, o sea, cumplir la libertad, y señala como pena accesoria una suspensión o una pérdida o una temporal de los derechos políticos, o cargos públicos también. Sí. Hay una cosa que es accesoria que está en el derecho Código político, el derecho a voto. El derecho a voto. O a ser elegido. Perfecto. ¿No? ¿Los internos le manifestaron su intención de votar? Básicamente se conversó muy coloquialmente, entonces eso dio origen a que el tribunal se preguntara por qué no podían votar, y se estableció la pregunta a Gendarmería. Usted además es coordinador de la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación Nacional de Magistrados. Así es. Me imagino que eso, en esa calidad, ha realizado visitas a los penales chilenos. Bueno, los jueces y las juezas de garantía tenemos todos los viernes, todos los sábados, debemos visitar todos los penales del país. Bueno, y obviamente durante los últimos años, y en esta administración también, se vio por lo menos un interés de hacerse cargo de las situaciones que se veían en algunas cárceles del país.
hay cárceles concesionadas que me imagino tienen un estándar de modernidad un poco superior, pero ¿qué es lo que hoy día se ve todavía en algunas cárceles chilenas que usted le ha llamado la atención desde la perspectiva de los derechos humanos? Bueno, lo primero que hay que decir que el sistema carcelario chileno, que comparte muchas características con el sistema carcelario latinoamericano, eso no hay novedad, es un sistema que administra básicamente la violencia, la administra con más violencia. Entonces, ¿Gendarmería? Gendarmería es un sistema de violencia. O sea, cuando hay una situación que se produce y se escapa de los márgenes, lo que hay es que Gendarmería ocupa los cuerpos de choque, ¿no? Y por lo tanto ahí evidentemente se produce violencia, es violencia institucional pura y dura. O sea, allí, digamos, se instauraría una especie de legalidad paralela, ¿no? Las normas, las leyes, los procedimientos, digamos, que regulan el país, allí no se aplican de la misma manera, entonces, ¿no? No, ahí se establece una costumbre carcelaria. Ahí hay una costumbre donde hay código interno, donde por eso mi afirmación es que la violencia que hay dentro solo se administra a través de mayor violencia estatal. Alguna violencia va a ser autorizada y otra no. ¿Qué tipo de situaciones a usted le han llamado la atención? Bueno, han habido situaciones complejas donde hay el hacinamiento propio, primero que nada, ¿no? Pero además del hacinamiento propio, esto de generar dentro de la cárcel unas situaciones donde, por ejemplo, hace muy poco tiempo atrás se realizan denuncias de malos tratos, trato indigno degradante y de torturas también. Hace poco tuvimos una condena en Colina de justamente funcionarios que fueron condenados por delito de tortura. ¿Qué es lo que ocurría ahí específicamente? No, bueno, golpiza generalizada interna. Entonces esa situación, evidentemente, los jueces de garantía no podemos quedar, los jueces de garantía no podemos quedar, porque es nuestra función controlar que eso no ocurra y que dentro de la cárcel los derechos de los internos no sean restringidos más de lo que significa que estén encerrados, ¿no? Respecto de la política carcelaria, que yo le decía, me recuerdo, por ejemplo, el ministro Bulnes manifestó actualmente el ministro Bulnes está vinculado al tema de la Haya, se me olvidó el nombre, pero él asumió el Ministerio de Justicia bajo la administración del presidente Sebastián Piñera y señaló, digamos, que había un tema muy importante para el Ministerio de Justicia relativo a lo que está sucediendo en las cárceles, pero pareciera ser que hace muy poco que se empezó a plantear cómo se asumía eso que estaba a puertas cerradas, que durante mucho tiempo se sabía lo que estaba sucediendo, por ejemplo, al interior de la ex penitenciaría, al interior de una serie de otras cárceles del país, pero no pasaba de eso, no pasaba de la acción. ¿Usted cree que hoy día realmente se están tomando acciones concretas para discutir qué es lo que se va a hacer con las cárceles chilenas, cómo se va a enfrentar este tema? Sí, yo creo que hay dos cosas que decir. Lo primero, que creo que sí hay una preocupación importante, y eso se manifiesta en la creación de la Unidad de Derechos Humanos en Gendarmería. Esa situación evidentemente antes no existía. Dicha unidad, que se ha comunicado con el tribunal, efectivamente manifiesta temas de capacitación, de modificación de protocolos, o sea, es decir, hay una preocupación. El tema, y lo segundo que yo quería afirmar, es que esta situación se vincula con que nunca hemos podido, como sociedad, discutir este tema carcelario. O sea, es decir, ¿qué hacemos primero? ¿Por qué tenemos tantos presos? Chile es uno de los países en el mundo que tiene mayor cantidad de gente recluida por 100 personas, siempre hay mucha cantidad, ¿no? Entonces, tenemos ahí un problema. Creo que estamos a nivel internacional, Estados Unidos, Rusia, Chile, ¿no? En cambio, los países limítrofes tienen una cantidad de presos increíblemente inferior. Y eso no quiere decir que las personas de los países distintos delincan menos, sino que nosotros tenemos una política que no hemos discutido, que se ha ido acumulando y que por lo tanto genera una situación que no es posible sostener. Pero en la práctica, ¿cómo se logra cautelar la seguridad de las personas que denuncian, de las personas que se animan a recurrir al sistema judicial chileno, por ejemplo en el caso de violencia intrafamiliar o por un asalto, un robo, etcétera? ¿Con qué ánimo una persona, digamos, asiste a un tribunal, acusa a una persona? Digamos, obviamente quien hace uso de esta acción pretende seguridad, pero si esa persona no pasa por prisión preventiva, por lo menos, y va directamente a la calle, efectivamente ahí se va a producir algún tipo, tal vez, de desprotección de las personas. ¿Cómo se combinan los dos elementos? Claro, pero eso lo que hay que distinguir primero es que nosotros tampoco hemos discutido
cuáles son las sanciones y la proporcionalidad de las sanciones con las conductas que nosotros definimos como delito. Nuestro Código Penal es de 1880 aproximadamente y no hay modificación. O sea, no hemos modificado ni el Código Orgánico de Tribunales, la estructura de los tribunales, no hemos modificado el Código Penal y tenemos absurdos, donde unos delitos graves tienen pena ínfima, donde los delitos económicos tienen penas muy menores. Sí, ¿no? ¿Cuál es el margen más menor de un delito económico? No, los delitos económicos estamos hablando que generalmente, y es cosa de verlo en la prensa, cuando son condenadas a gente por delito económico nunca sirve cárcel, nunca van a la cárcel. Entonces, ¿cuál es la sensación de la gente? Que los delitos, imagínese, un robo con intimidación, alguien le coloca, hace como que tiene una pistola y le quita el celular. El costo del celular son 100.000 pesos. Otra persona hace una estafa o un acto de corrupción, estamos hablando de 100 millones de dólares y tiene nada. El otro está en cárcel, en prisión preventiva y el otro está en su casa. Entonces hay situaciones de desproporción. ¿Y eso qué tiene que ver? Y eso finalmente en que como sociedad no hemos sido capaces de discutirlo. Y esos son temas importantes. El tema del sistema penal es importante, el tema del sistema carcelario es muy importante. ¿Cuáles son los delitos que necesitamos cárcel y cuáles no? Y ahí tenemos el ejemplo del que conversábamos de la incendio de San Miguel, donde uno de los que muere es una persona que vende discos falsificados. Y que claro, por ser condenado muchas veces haciendo eso, termina preso y muere en esta situación. Entonces tenemos que ser capaces. ¿Y qué es lo que falta ahí? Discutirlo como sociedad. Ahora, ¿dónde lo vamos a discutir? ¿No? Si en este momento políticamente el asunto está un poco presionado, ¿no? Hay voces que señalan que es necesario hacer una asamblea constituyente. Entonces, bueno, estos son los temas que se discuten en la asamblea constituyente. Y eso es una situación que al menos como juez yo tengo que aplicar la ley, ¿no? Entonces las críticas cuando vienen y uno dice, bueno, yo tengo que aplicar la ley y la ley dice que este delito no tiene cárcel, ¿no? Entonces, y todas las críticas, ¿por qué no está en la cárcel? Bueno, porque la ley dice que no. Entonces, ¿cuál es la situación? Hay que discutir qué es lo proporcional. Y antes que eso, las penas no pueden ser toda cárcel. O sea, evidentemente habrá tipos de delitos que puede ser mucho más interesante realizar otro tipo de cosas con reparación de la víctima, ¿no? Y que vaya unido hacia la paz social y la tranquilidad. O sea, es decir, que si yo denuncio no vaya la familia, que no vaya todo lo demás, pero que se genere un espacio, ¿no? De que podamos ver otro tipo de sanciones, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias, magistrado, por haber conversado con nosotros acá en Serena Chile. Muchas gracias. Bueno, después de esta conversación nosotros nos vamos a una pequeña pausa y enseguida continuamos revisando más.